Traíamos a compartirles un poco la hoja de ruta de innovación que planteamos para las universidades en la búsqueda de que justamente puedan tener las capacidades y competencias para poder lograr, digamos, fomentar empresas de base tecnológica. Así es que todo se centraría netamente en dos preguntas que son las que voy a postular y luego les muestro el cómo nosotros desde MERSA estamos tratando estas preguntas, ¿no? Porque al final no es una metodología mágica, pero sí es nuestra forma de atacar el problema. Bien, bueno, como para tratar un poco el concepto de manera general, desde el momento en el que se plantea una investigación, los resultados que salen de esa investigación podrían tener, no sé si esto tiene, no, listo. Estos resultados de investigación, no todos, pero algunos, podrían tener impacto económico, impacto social, el potencial se puede medir. Aquellos resultados de investigación que tienen potencial, se puede plantear el transferirlos para que llegue a la sociedad, al mercado de alguna manera. Podría llegar como un producto que se vende, como una información que se comparte a otra empresa, pero básicamente las empresas de base tecnológica son una forma de lograr esa transferencia. Así que estamos dentro del contexto de la transferencia tecnológica. Esto es empresas de base tecnológica para poder lograr ingresar en el mercado. A eso nos referimos con el concepto. No hay una definición como tal, esto lo he tomado de un paper, así que digamos que no hay un marco legal explícito que te diga qué es una empresa de base tecnológica. Por cierto, el concepto o la denominación de empresa de base tecnológica suele estar dentro de incluso temas como emprendimientos de base tecnológica, startups de base tecnológica, etcétera, etcétera. Hay un montón de definiciones. Voy a tratar netamente de manera general el tema de que una empresa de base tecnológica es la que logra rentabilidad mediante la I+D o nuevos conocimientos y el desarrollo dentro de nuevos mercados. Así que en este contexto, las empresas de base tecnológica deben ingresar a un mercado en particular. Bueno, ¿qué es lo que venía a plantear? Si vamos a optar o se opta por la estrategia de empresa de base tecnológica, a diferencia de una empresa normal o una empresa tradicional, las empresas de base tecnológica tienen una tecnología desarrollada y van a hacer uso de esa tecnología en situaciones diferentes. Como la universidad es dueña de una gran cantidad de tecnologías, a veces la tecnología se cede a la empresa, por lo tanto, esta nueva empresa no es dueña de la tecnología, se le podría haber licitado la tecnología. Así que aquí yo coloco el a cargo de la tecnología desarrollada. No necesariamente son dueñas de la tecnología que van a comercializar. En función de esa tecnología, la empresa podría tener en su cartera productos, servicios, pero también otras cosas que no se tocan mucho estos temas. Por ejemplo, hay empresas que se dedican netamente a hacer consultoría o asesorías de esa tecnología en particular. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a hacer mantenimiento especializado, porque se desarrolló una metodología de mantenimiento en la empresa, en la universidad, y como son especializados en esos temas, solo ofrecen mantenimientos especializados, asesorías de este tipo. Les he puesto un conjunto de diferentes cosas que puede ofrecer una empresa de base tecnológica, porque va a depender del modelo de negocio que tenga. No necesariamente solo venta, podría ser alquiler o arrendamiento de equipos, por ejemplo. Hay una empresa interesante, si mal no recuerdo, se llama NFT, que es una empresa que ha desarrollado equipos para poder medir la longitud de fibra de alpaca. En función de esa longitud se determina si la alpaca tiene una fibra fina, extra fina, muy fina, etcétera, etcétera. Y lo que hacen no es venderte el equipo. Tienen un modelo de negocio también en el que alquilan el equipo para poder ser utilizado para hacer análisis. Entonces, la manera en cómo la empresa va a ofrecer su cartera de productos, de servicios, va a depender del modelo que se necesite. ¿Bien? Pero al final sigue siendo el objetivo de llegar al mercado. Bueno, entonces aquí viene el primer planteamiento que tenemos. ¿Cómo hacemos para que las universidades puedan crear empresas de base tecnológica? ¿Qué pasa? Durante todo el tiempo que hemos estado conversando, todos estos días, han habido una gran cantidad de temas
que, bueno, se han dejado como disciplinas, como cosas que deberíamos empezar a tratar, pero que, por ejemplo, les decimos, deberían tener bien consolidados la gestión de la propiedad intelectual. Ya, pero ¿cómo empiezo? ¿O qué acciones específicas tendríamos que hacer para que la universidad esté preparada para fomentar empresas de base tecnológica? Hemos tocado temas, bueno, los coloco ahí para no agarrar más tiempo, pero todos estos temas se han estado tratando en este congreso en particular, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo me convierto en una universidad que pueda generar empresas de base tecnológica? Les comento cómo nosotros en MERS estamos tratando este problema. Hemos como que codiseñado a partir de las experiencias que hemos tenido una hoja de innovación, le llamamos así, pero básicamente es la manera en cómo una universidad puede ir madurando en diferentes disciplinas que les va a permitir llegar a un nivel, digamos, de competencias necesarias para empezar a fomentar las empresas de base tecnológica. Ojo, tómenlo como una referencia, por favor, esta no es la metodología exacta, por decirlo así, pero les explico un poco de qué va. Lo ideal y lo inicial es que estemos listos en la gestión de la calidad universitaria. En teoría, las universidades deben de ofrecer un servicio que se mantengan dentro de la calidad. Pero aquí empieza el recorrido real de las universidades, empezando por la gestión de proyectos de investigación. ¿Qué pasa? Que el concepto de paquete tecnológico no es nada más que una gestión del conocimiento de todo lo que se va haciendo alrededor de la creación de esa tecnología. Los investigadores deberían estar llevando información de cómo se está realizando sus trabajos. Hay veces en el que se requiere que el investigador nos cuente qué está haciendo y no han documentado nada. Esta parte de gestión de proyectos de investigación debería estar consolidada a un nivel que cuando conversemos en su momento de paquetes tecnológicos, ustedes ya tengan información en la mano. Por ejemplo, hay formatos específicos de cómo trabajar los proyectos de investigación. Temas como proyectos de actas de constitución, de repente bitácoras, hay algunos documentos específicos que ya forman parte de la gestión de proyectos que no he traído porque era parte de un conversatorio, pero básicamente la idea aquí, y se los voy a plantear acá ahora en un rato, es todas las actividades que podrían trabajarse al respecto. Luego, agregar vigilancia e inteligencia. En realidad, el objetivo de la vigilancia e inteligencia puede ser variada dependiendo de cada universidad. Pero la manera en cómo se va a utilizar la vigilancia e inteligencia va a depender de los objetivos que tenga cada organización. Para los que no tengan el concepto, vigilancia e inteligencia básicamente es monitorear algo de interés. Si a mí me interesa el saber qué está haciendo la competencia, otras universidades, otras empresas, lo monitoreo. Me pongo a buscar cada una de las cosas que realiza. Hay un concepto que se llama vigilancia tecnológica, que es vigilar qué está pasando con las tecnologías, cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas en un sector X, sector industria, sector agroindustria. Se puede vigilar, pero tiene que vigilarse lo que sea de interés para la universidad. Por dar un ejemplo, hay universidades que año a año están replanteando las líneas priorizadas de investigación. ¿A qué proyectos le voy a dar financiamiento? Lo decidiré con vigilancia e inteligencia, por ejemplo. Pero bueno, les comento más adelante más aspectos al respecto. Luego, consolidar la gestión de la propiedad intelectual como tal, ya conversaremos de ello un poco más. Luego, empezar las prácticas de innovación abierta y transferencia tecnológica. Miren que hemos pasado varias fases para recién hablar de transferencia, entonces ya les comento un poco al respecto. Y finalmente, el establecer todo esto bajo un sistema, que al final hemos estado hablando de investigación, de propiedad intelectual, de innovación abierta y consolidarlo todo dentro de un sistema, que es algo que no se suele practicar mucho, pero que se recomienda definitivamente. En realidad, no voy a hablar de cada punto en particular, voy a dar ejemplos, pero si se tuviera que empezar a hacer camino como universidad empezando desde cero, oye, somos una universidad que ha empezado a hacer investigación, ¿cuál sería el paso a paso a seguir? ¿Cuáles serían los objetivos a tratar para lograr convertirse en una universidad que pueda fomentar empresas de base tecnológica? Bueno, todo este conjunto de aspectos se pueden empezar a trabajar como universidad. Por ejemplo, en el caso de investigación, hay todavía universidades que están luchando por mantener un número fuerte de investigadores RENACYT, pero
Algo que no se suele trabajar mucho es el tema de pasantías y misiones tecnológicas, que sí, es un tema de inversión, pero bien gestionado el hacer pasantías y misiones para qué se estaría llevando a cabo estas actividades, realmente aporta mucho. El tema de vigilancia e inteligencia les comentaba para qué. Les he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, apoyo a postulaciones, hay investigadores que ellos mismos están haciendo la postulación a fondos concursables, cuando eso debería ser un apoyo por parte de la universidad. Entonces, se convoca o se tiene un grupo de especialistas que acompañan el trabajo de los investigadores para que ellos sean quienes pongan toda la postulación, de tal manera que el investigador investiga y recibe apoyo del equipo de vigilancia e inteligencia. Otros aspectos, por ejemplo, les comentaba definir líneas de investigación acorde a tendencias tecnológicas, y bueno, estos otros aspectos ya son un poco más conocidos como identificar oportunidades de financiamiento. Hay varias fuentes de financiamiento que no solamente son del Estado. Hay fondos privados, hay ONGs que están brindando financiamiento y eso se puede identificar con vigilancia, porque son por temporadas y la idea es de que se pueda mapear eso a tiempo. Bueno, la gestión de la propiedad intelectual, que ya se ha hablado mucho de ello alrededor de todo el Congreso, de repente para poder tocar algo que también comentaba ayer, el establecer el hecho de que una universidad tome en consideración la propiedad intelectual es complejo. Se habla más de cultura de propiedad intelectual que de el tener patentes o el tener marcas. La idea es de que un investigador desde el inicio sepa más o menos qué puede hacer con su investigación, pero esto es un tema de trabajo constante. No es lo que nos aboca hoy, pero lo dejo para que lo tengan en consideración. Igual esto es un postulado. Innovación abierta, no podemos empezar a trabajar con otras instituciones si es que no hemos terminado de proteger nuestros activos. Todas las investigaciones que se han hecho en la universidad, si no están protegidas, ya es un riesgo empezar a trabajar con otras instituciones. Tendríamos que haber definido la estrategia de propiedad intelectual para decir, ahora sí podemos investigar con tal persona, con tal institución, porque ya sabemos que esto está protegido por marcas, esto por patentes, etcétera, etcétera. A partir de un buen trabajo de propiedad intelectual se puede empezar a hacer innovación abierta, pero para eso les he puesto algunos ejemplos de actividades que se pueden ir fomentando, ¿no? Por ejemplo, algo un poco diferente, tal vez asignación de roles en empresas de base tecnológica. Eso es algo que voy a tocar un poco más adelante como segundo postulado, pero algo que comentó Gabriela en su momento fue, si los investigadores crean una tecnología y están dedicados a seguir investigando en esa tendencia tecnológica, en el momento que piensan en emprendimiento, les toca tomar decisión de ¿continúo con la investigación o me aboco a empezar a trabajar el emprendimiento? De ser investigador te vuelves CEO o gerente general y ese tipo de circunstancias, de problemas, deben de tratarse de alguna manera. Eso lo voy a postular, pero bueno. Y finalmente todo sintetizarlo en un sistema de gestión. No me voy a dedicar a ver punto por los temas, pero lo voy a dejar aquí al final de la exposición para que lo puedan ir procesando. Lo segundo, que esto ya va para universidades que ya tienen experiencia siendo empresas de base tecnológica, es lo que les estaba comentando hace un momento. ¿Cómo podemos lograr que las empresas de base tecnológica que están en nuestra cartera puedan aportar valor en la sociedad a tiempo? ¿A qué me refiero con esto? Algunos ya habrán pasado por el conocimiento de este tipo de fondos concursables. Concursos de investigación netamente a solucionar problemas de COVID. Pero la investigación duró bastante tiempo. Y los resultados de investigación todavía se vieron después. Y al final, para los que estuvieron en el contexto, no había regulación o normativa para poner en sociedad todos esos resultados de investigación. Crearon vacunas, crearon ventiladores, pero muchos de esos resultados no llegaron a la sociedad, no llegaron a salvar vidas. Y es que si esas investigaciones hubieran intentado ser empresa de base tecnológica, hay una brecha enorme aquí, que es la parte de inexperiencia. Los investigadores son investigadores, no son gerentes. Para que la empresa salga a la luz, tiene que pasar ese valle de inexperiencia. Bueno, ahí he puesto la fuente que es de BDO.
Porque básicamente lo que estamos acostumbrados a hacer es, ok, hay un investigador, el investigador tiene un equipo, con ese equipo puede crear una empresa de base tecnológica e inmediatamente pensamos en esto. Coloquémoslo en una incubadora de empresas, en una aceleradora de empresas que le dé la formación que le falta. Le falta conocer sobre marketing, desarrollo de producto, finanzas, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que es la manera común de ir trabajando. Si se dan cuenta, sigue siendo inversión de tiempo. Y el investigador va a pasar por un tiempo de formación hasta adquirir las competencias de gerente, de analista, de su propio negocio. El postulado que tenemos desde MERS es, ¿y si se le asigna un rol específico a la empresa de base tecnológica? Me explico. Si el investigador principal y su equipo se dedican netamente a la operación, a hacer la tecnología, a hacer las mejoras, y la universidad le comparte o les comparte un gerente general o un gerente de finanzas, para que el investigador siga haciendo investigación y para que la universidad esté apoyando lo que sigue después de crear la tecnología, que es básicamente posicionarse en el mercado, lanzar productos. Esto no es común, pero lo ideal es que en vez de pensar en mentorías a investigadores que están buscando hacer empresa, se le pueda asignar ese personal que necesita desde la universidad, que puede ser a través de alianzas con las facultades correspondientes, de repente a través de un tema de asociación con los egresados de la universidad, pero es un postulado que al final podemos discutir si es que va o no va. Pero básicamente esa es una de las opciones adicionales o complementarias para evitar justamente esto, el tema de que pase demasiado tiempo hasta que la empresa se posicione en el mercado. Claro, hay que tener en consideración también, disculpa, los que están tomando fotos, hay que tener en consideración también de que aparte de que estamos a contrarreloj por el contexto, también estamos a contrarreloj por la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que estamos desarrollando una tecnología no sé, biofertilizantes. Bien, un biofertilizante que se utiliza desde una fuente fúngica, por ejemplo. Pero en el camino está apareciendo otra tecnología que la podría sustituir. Si no apuramos el trabajo de esta empresa, podría quedarse sin vender. Ese contrarreloj, que es básicamente esto, que una tecnología sí está posicionada, pero se está desarrollando otra, y la empresa de base tecnológica está dedicada a la tecnología A, no a la B. Tenemos que terminar de crear ese producto de la tecnología A, tenemos que terminar de posicionarla en el mercado para que pueda facturar mientras esa empresa va creando otra tecnología. Estamos a contrarreloj, las tecnologías se pueden volver obsoletas, básicamente. Y este tema de la expectativa, que bueno, voy a hacerme mucho tiempo. Bueno, esos dos postulados quería compartirles. El hecho de que si se está en una situación de que la universidad ya hace empresas de base tecnológica, lo primero es colocar o asignarle roles desde la universidad para que puedan continuar investigando. Y lo segundo es esta hoja de ruta que básicamente es parte de la experiencia que tenemos, pero esto se puede poner en discusión. Bueno, abierto a consultas porque es un conversatorio rápido. Gracias.